Hoy les quiero compartir el tema que lo he titulado Acciones importantes en la vida cristiana. Para ello les quiero leer algunos versículos bíblicos citados del segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín y también en Efraín, en Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y los levitas conforme a sus turnos, y cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracia y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que había prometido a Jehová su Dios. Y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Vamos a mirar la primera acción importante en la vida del cristiano. Lo primero que ellos hicieron fue que quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera. Se deshicieron de los ídolos. En la vida cristiana es muy importante deshacernos de los ídolos. Tal vez usted en su casa no tenga ninguna estatua de acera, ni de ninguna otra, ni ningún crucifijo, pero es muy probable que hayan cosas o personas que estén ocupando el lugar de Jesucristo. Tal vez la televisión, tal vez las redes sociales, tal vez su esposo o esposa está ocupando el primer lugar antes que Jesucristo. Aquel lugar que es el lugar de oración, de ayuno, de búsqueda, de congregarse. Todas estas cosas representan ídolos y hacen que su vida sea una vida mediocre en vez de ser una vida de victoria. Vamos a mirar lo segundo que está en el versículo 2. Hubo una organización. Se reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Es bien importante que en la congregación exista una organización, es decir, que exista un orden, porque Dios es un Dios de orden. Todos estamos llamados a vivir en orden, dentro y fuera de la congregación. Es así como se organiza. Y Dios ha organizado, ha instaurado levitas y sacerdotes. Estos levitas y sacerdotes son quienes nos dan la palabra, quienes nos predican, quienes nos ministran, es decir, aquellos evangelistas, pastores, profetas y todos aquellos que el Señor haya puesto para bendición de su pueblo. La tercera acción en la vida cristiana lo vemos en el versículo 4. Dice la palabra del Señor en segunda de Crónicas capítulo 31 versículo 4 que se proclamó y se divulgó el edicto de dar las primicias que corresponden a los sacerdotes y levitas para que ellos se pudieran dedicar a enseñar la ley de Jehová. Es bien importante que nosotros en la vida cristiana adoptemos esta importante acción que es dar las primicias.
Esas primicias son únicas y exclusivamente para el sustento de los levitas y sacerdotes. En estos tiempos, aquellos que se dedican a enseñar la palabra del Señor. Aquí lo está hablando claramente, y aunque es un libro del Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que Jesús vino a cumplirla. Hay un cuarto aspecto muy importante, por cierto, y está en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Y nos dice que los hijos de Israel obedecieron. Dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Asimismo en abundancia los diezmos y todas las cosas. Hay algo muy importante de resaltar, y es que aquel pueblo obedeció. Aquel pueblo dijo: vamos a dar las primicias. Además de ello, dieron los diezmos. En la vida cristiana, si queremos ser victoriosos, debe ser nuestra vida de obediencia. Hemos estudiado estas 4 acciones importantes. Lo primero que vimos es que todos los hijos de Israel se deshicieron de los ídolos. Lo segundo es que hubo una organización, se reorganizó las tareas en aquel lugar. Lo tercero es que se proclamó y se divulgó el edicto dado por el rey de dar las primicias. Lo cuarto es que los hijos de Israel, el pueblo de Dios, obedeció. Estamos llamados a tener unas acciones importantes en nuestra vida cristiana. Una vida sin ídolos, una vida organizada y una vida de obediencia.